Hola, mi nombre es Victoria Muñoz y hoy les voy a exponer un poco de la corteza cerebral y de las áreas de Brodmann. Bueno, primero vamos a ver el origen embrionario de la corteza cerebral. Para empezar debemos recordar que el sistema nervioso se desarrolla a partir de tres vesículas primarias: el prosencéfalo, el mielencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en el diencéfalo y en el telencéfalo. El telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales. El mesencéfalo se va a quedar así y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. Nos vamos a enfocar solamente en el telencéfalo, ya que aquí se va a originar la corteza cerebral. Bueno, la corteza cerebral es la sustancia gris del encéfalo, es la parte más externa, y esta se va a dar origen a partir del palio. El palio es todo esto y está conformado por el neopalio, que está entre el hipocampo y el palio-palio, y también el palio-palio que está en sentido lateral al cuerpo estriado. Bueno, el punto de este origen es que va a haber células que van a estar migrando al espacio subpial, y este espacio subpial va a tener neuronas maduras. La segunda oleada de neuroblastos va a llegar igual a este espacio subpial, pero de manera más superficial. La corteza motora va a tener células piramidales y las áreas sensitivas van a tener células ganglionares. Bueno, antes de exponer las áreas de Brodmann, me gustaría darles una pequeña introducción a la anatomía de la corteza cerebral. Lo más importante a recalcar es que en el encéfalo tenemos varias circunvoluciones, varias cisuras, etcétera, etcétera. La más importante va a ser la cisura central, o la de Rolando. Esta va a dividir a las áreas de Brodmann en postcentrales, bueno, en precentrales y en postcentrales. También va a estar la cisura de Silvio, que va a dividir el lóbulo frontal del temporal, y bueno, también va a estar, por ejemplo, la cisura parieto-occipital, la cisura calcarina. Bueno, ahora vamos a hablar de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann se van a dividir en sensitivas, somatosensitivas o de asociación, y motoras. Las motoras se van a localizar precentrales a la cisura central. Las sensitivas se van a localizar postcentrales. También va a haber áreas en el lóbulo temporal y también en el lóbulo occipital, que se va a encargar principalmente de la visión. Bueno, primero vamos a hablar de la corteza somatosensitiva primaria. Vamos a verla en la vista lateral del hemisferio cerebral. Representa las áreas 1, 2 y 3. Esta va a ser un área postcentral y esta se va a encargar de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares o musculares del lado contralateral del cuerpo. A partir de esta área se formó lo que es el homúnculo sensitivo, como lo podemos ver aquí. El tamaño de los órganos que están aquí representan la cantidad de fibras sensitivas que van a llegar a ellos. Por ejemplo, todo lo que es la cara va a tener una gran inervación, y también el pie o la mano. Bueno, una lesión en esta área va a causar que nosotros estemos confundidos en cuanto a la percepción táctil. Ahora vamos a hablar de la corteza somatosensitiva secundaria. Representa los números 5 y 7. También va a ser un área postcentral, y esta se va a encargar de hacer movimientos voluntarios hacia alguna determinada dirección en relación a estímulos visuales. La lesión de esta área va a causar ataxia óptica. Esto quiere decir que la persona, al ver un objeto y querer moverse hacia él, no va a poder hacerlo debido a la falla de esta área. Ahora vamos a hablar de la corteza motora primaria, que representa el número 4 en el mapa de Brodmann. Esta área se va a encargar de la motricidad voluntaria. Va a dar inicio a los movimientos voluntarios, especialmente de los músculos distales de las extremidades. De aquí nace el homúnculo motor, como lo podemos ver aquí. Va a haber una gran acción de esta área sobre la mano y un poco más sobre la cara, pero especialmente la mano. La lesión de esta área va a llevar a que nosotros tengamos una paresia contralateral. Esto quiere decir que nosotros no vamos a poder realizar movimientos
voluntarios del lado contrario del área. Y también si tenemos una lesión en esta área va a causar que nosotros tengamos reflejos tendinosos muy exagerados y la prueba de Babinski va a salir positiva. Bueno, ahora vamos a hablar del área premotora o el área 6. Esta va a ser un área precentral y se va a encargar de controlar los movimientos que siguen después de haber realizado un movimiento voluntario. Digamos que esta área es la secuencia del área número 4 y se va a encargar de relacionar todos los movimientos gracias a estímulos táctiles, auditivos y visuales, y su lesión va a causar que nosotros tengamos apraxia, que es la dificultad para realizar movimientos voluntarios. Ahora vamos a hablar de la corteza prefrontal, que son los números 9, 10, 11 y 12, como lo podemos ver aquí. Esta corteza se va a encargar de procesos mentales más complejos, como lo que es el juicio, el razonamiento y la voluntad. Si nosotros tenemos un daño a nivel de la corteza prefrontal, nosotros vamos a sufrir cambios en nuestra personalidad, podemos sufrir retraso mental y vamos a ser incapaces de tomar decisiones. Por ejemplo, si una persona es muy retraída o, por ejemplo, muy organizada, si sufre una lesión, pues va a ser todo lo contrario, va a ser más desinhibida y pues menos organizada. Estas lesiones se suelen tratar con lobectomías, pero claramente las personas quedan con otras consecuencias. Ahora vamos a ver lo que es el área límbica. Esta representa a las áreas 23, 24, 28, 29, 30 y 35. Como podemos ver, estas áreas van a estar rodeando lo que es el cuerpo calloso y se va a encargar de las emociones que tengan que ver más con los instintos y el comportamiento. Ahora vamos a hablar de una de las áreas más importantes, que es el área de Broca. Esta área va a ser motora, se va a encontrar con los números 44 y 45. Esta se va a encargar de darle movimiento a los órganos que necesitamos para emitir palabras y a veces comprenderlas. Si nosotros tenemos una lesión en el área de Broca, nosotros vamos a tener afasia. Esto quiere decir que nosotros no vamos a poder articular las palabras que queramos decir, pero esto no quiere decir que nosotros tengamos un fallo a nivel de que nosotros no reconozcamos la palabra, simplemente nosotros no vamos a poder gesticularla. Ahora vamos a hablar del área de Wernicke, que corresponde a los números 39, 40 y 22. Esta área va a estar estrechamente relacionada con el área de Broca por medio de la fisura longitudinal superior, y esta área se va a encargar de que nosotros comprendamos el lenguaje. Si nosotros tenemos una lesión en el área de Wernicke, nosotros vamos a tener una afasia que va a hacer que, por más que nosotros estemos diciendo lo que queremos expresar, no vamos a poder darle un sentido a nuestro discurso. Ahora vamos a hablar de la corteza visual primaria, que representa el número 17 en el lóbulo occipital. Se encuentra específicamente en el giro calcarino y se va a encargar de asociar la información que nos llegue por medio de la vía visual, la va a transmitir hacia el lóbulo occipital y nosotros vamos a poder relacionarla. A esto me refiero a que, por ejemplo, si yo veo un lápiz, pues entonces yo voy a saber que eso es un lápiz. La lesión de esta área nos va a producir hemianopsias. Puede ser una hemianopsia homóloga, que quiere decir que solo vas a ver, vas a perder la visión de cierto lado, y también va a haber cuadrantonopsias, que quiere decir que vas a perder un cuarto de la visión del lado afectado. Siguiente vamos a hablar de la corteza visual secundaria, que representa los números 18 y 19, también se localizan en el lóbulo occipital, y de igual manera vamos a juntar al giro angular, que se localiza en el lóbulo temporal, con los números 21 y 20. Estas dos áreas se van a encargar de recibir la información desde la vía visual y relacionarla con vivencias anteriores. Si tenemos una lesión en el giro angular, vamos a ser incapaces de reconocer alguna imagen visual.
Y si tenemos una lesión en la corteza visual secundaria, vamos a tener prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. Ya casi terminando, vamos a hablar sobre la corteza auditiva primaria, que representa los números 41 y 42. Esta se va a encargar de detectar los cambios de frecuencia y de localizar las diferentes fuentes sonoras. Y si tenemos una lesión en esta área, nosotros vamos ya bien perder la audición o vamos a tener dificultad para percibir las distintas fuentes sonoras. Ahora vamos a hablar del área auditiva secundaria, que representa el número 22, inferior a la corteza auditiva primaria. Esta se va a encargar del lenguaje oral y va a trabajar en conjunto con la corteza auditiva primaria. Si tenemos una lesión en esta área, nosotros vamos a tener afasia auditiva receptiva. Esto quiere decir que nosotros no vamos a entender lo que estemos diciendo debido a que no vamos a poder escuchar. Y por último vamos a hablar del área gustativa, que se encuentra justo aquí en el área 43. Esta se va a encargar de dar todo lo que es la percepción del gusto, porque aquí va a haber neuronas que se encarguen de detectar diferentes sabores. Y una lesión en esta área va a hacer que nosotros tengamos pérdida parcial o total de la sensibilidad gustativa.